Amigas y amigos del canal de Congreso, estamos en una edición más de su programa En el Tintero y en esta ocasión con un tema imperdible y con un invitado de lujo. Vamos a hablar de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes de México, esta reforma del 30 de septiembre del año de 2024 que nos conduce ahora a una ley que se trabaja en el Senado de la República y a un análisis para lo cual, insisto, cuento con la presencia del senador Saúl Monreal Ávila, invitado de honor, de lujo, presidente de la Comisión Jurisdiccional y secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales. Bienvenido, senador, a esta tu casa, a este tu espacio para hablar de este importantísimo tema. Muchas gracias a todos los que nos ven aquí en el Tintero. Rogelio, pues con un placer de estar aquí contigo. Muy importante tema, este tema que era un tema pendiente. Más de 500 años y no se les dio un reconocimiento a todas las comunidades mexicanas y descendientes, y que hoy por primera vez, tú bien lo dijiste, ya el Senado aprobó una reforma constitucional donde se le da todo el reconocimiento desde su forma de elección en cada una de sus modalidades. Recordarás tú, y en todo el país contamos con muchas comunidades indígenas que habían sido relegadas, que incluso no había reconocimiento como tal. Y es una lucha que se dio y que hoy se cristaliza. Precisamente en este periodo extraordinario se está tocando ya el tema, se está adecuando la ley a la reforma constitucional, pero es un logro significativo. Yo lo he dicho, aunque la oposición quiere regatear y que quiere, que trató de no obstaculizar, pero sí de condicionar su apoyo, pues es algo que nos debe de llenar de orgullo y que a todos, como mexicanos, es un tema que debemos de todos tener ese consenso y que hoy ya es una realidad para todas las comunidades indígenas que en nuestro país hay muchos, incluso senadores, compañeros senadores que pertenecen a una etnia, muy contentos porque no se había logrado esta reforma constitucional, que ahora ya es un reconocimiento constitucional, ya es por ley, ya no es a criterio de los gobernantes. En aquel entonces, si el gobernador tenía afinidad con las comunidades indígenas, pues podía otorgarles alguna concertación, se le llama política. Ahora no, ahora ya es un reconocimiento, un derecho constitucional, y que debemos de prevalecer, debemos de conservar y sobre todo de fortalecer. Y bueno, en ese tenor tenemos una cuestión importantísima que platicar. La transformación constitucional consistió básicamente en cambiar el estatus de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes de ser objetos de derecho a ser ahora sujetos de derecho. Y eso significa que tienen ahora personalidad jurídica, patrimonio propio y la posibilidad de defender sus derechos. Y en efecto, que hemos hablado de los pueblos y comunidades indígenas, que por supuesto somos un país multicultural, pero también de los afrodescendientes, 400 comunidades aparentemente, o 4,000, comunidades en 17 estados, pero sobre todo en Oaxaca, en Veracruz y en una buena parte del Oaxaca, Veracruz y Guerrero. Y Guerrero, sí. La verdad es muy satisfactorio porque había esa exclusión, no nada más en la Constitución, sino también en la práctica. Y que ahora con esta inclusión, con este reconocimiento de sus derechos como sujetos de derecho, también se les reconoce. Recordarás, ellos tienen sus propios estilos y costumbres donde eligen sus autoridades, más en estados del sur como en Oaxaca, en Veracruz, y que ahora se les va a respetar, se les va a reconocer y también van a entrar en la dinámica de autoridad formal, constitucional mexicana, y que esto también implica sus obligaciones, sus derechos, pero ya es parte de este México actual, de este México que vivimos. Me hago una pregunta, pero te la hago mejor a ti y la compartimos. Estamos en presencia de un cambio estructural político donde tendremos ahora 4 niveles de gobierno, esto es el federal, el estatal y el municipal, y ahora esta forma de gobierno donde tiene autodeterminación, donde tiene la libertad de dotarse de sus propias leyes, incluso normas, pero por supuesto armónicas con el Pacto Federal. Sí, la verdad, miren, yo lo he dicho, Rogelio, en muchos debates que he tenido, muchos no han entendido este segundo piso de la Cuarta Transformación. Tuvimos en la historia de nuestro país 3 transformaciones: independencia,
reforma, las leyes de reforma, la revolución, y hoy estamos en esta cuarta transformación. En las anteriores fue a través de las armas, fue a través de la guerra, fue a través de luchas crueles y sobre todo muertes. Ahora no, esta cuarta transformación viene revolucionando, está creando un nuevo marco constitucional y muchos no lo entienden. Recordemos que desde los 80s a 2012, prácticamente 2018, hubo una etapa neoliberal donde empezaron a debilitar al Estado, donde las etnias, recordemos aquel tratado de libre comercio, donde incluso surge la insurrección zapatista en 1994, fue derivado de estas políticas neoliberales, donde querían desaparecer a las comunidades, a las etnias, donde las querían e incluso no las tomaban en cuenta, y que ahora, con esta cuarta transformación, desde septiembre del 2024, 1 de septiembre, empieza una nueva era. Una nueva era donde se le da transformación al Poder Judicial, donde ya no regula el mercado, sino se fortalece el Estado. Hemos tenido reformas constitucionales donde prácticamente el Estado estaba desaparecido. Y ahora en esta nueva etapa, en el caso de las comunidades afromexicanas y descendientes, etnias, ya también se le da otro estatus jurídico. O sea, ya no son nada más federal, estatal, municipal, sino también entra una nueva modalidad reconocida en la Constitución, con todos sus derechos y con todas sus obligaciones, pero ya entran dentro de este conglomerado mexicano, y que ahora a mí me da mucho gusto, porque eso es lo que estamos haciendo, dándole esencia, dándole fortalecimiento a todo México. Esta es la nueva etapa, una etapa humana, una etapa nacionalista, una etapa donde nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, es quien ha marcado la pauta y quien está dejando sólidos pasos para las próximas generaciones y para todos. Por eso yo celebro. Es más, me siento orgulloso de pertenecer a este movimiento, a esta cuarta transformación, porque estamos en realidad, créemelo, es más, nunca en la historia del Congreso mexicano se había tenido tantas reformas constitucionales tan solo en 2 periodos constitucionales. Hemos reformado más de 22 reformas constitucionales. Y esta, por supuesto, además de las que mencionas, es de enorme calado, porque esto de decir objeto de derecho significaba que las autoridades formalmente establecidas podrían defender los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes. Pero ahora lo pueden defender ellos mismos. Pueden, digamos, ir a un tribunal nacional, incluso internacional, pues este tema de que les han robado digamos, muchas de sus costumbres, sus patentes, y les iban a su identidad como tal. Y les iban a comercializar a países incluso de Oriente, en esa situación. Ahora ellos podrán defender, insisto, podrán autodeterminarse, podrán desarrollarse, podrán identificarse y formar parte plena de este Estado, de ese pluricultural mexicano. Sí, la verdad, miren, las comunidades indígenas, todas, la gran mayoría, tienen sus propias normas de conducta, sus normas de regulación, su forma de gobierno, tienen su forma de elección, y antes no estaban consideradas en la Constitución. Entonces había un choque con lo constitucional o con lo formal, con lo tradicional y las costumbres. Ahora todo se enmarca y se va a regular. Esto es algo que va a evitar muchos conflictos, incluso en las mismas comunidades, en las etnias, porque ya se van a someter a leyes civiles y sobre todo constitucionalmente formadas en nuestro país. Entran no nada más en esto, en el desarrollo económico, entran en todo lo que son los proyectos de México. Ellos ya son parte. Me da tristeza decirlo, antes no estaban considerados o eran como una minoría, así los consideraban antes en este proyecto neoliberal, y que ahora se les da su reconocimiento como tal. Tan es así que ya está elevado a nivel constitucional. Más de 500 años de considerarlos menores de edad. Esa es una realidad donde el mayor de edad gobierno iba a actuar por ellos, que no actuó por muchos años.
históricamente te refieres al periodo neoliberal, pero Sí. históricamente desde el No, porfiriato más. Sí. y etcétera. Quizá la reforma del 2002 fue un embrión que permitió dar inicio a esta situación, pero ahora con la reforma de 2024 y esta ley que están ustedes discutiendo, y de eso quisiera que pudiéramos platicar, 12 libros de una ley general que están ustedes trabajando junto con la Cámara de Diputados, pero además una consulta, un conjunto de consultas, 70 consultas a nivel nacional que están realizando para escucharlos, para que ellos formen parte de esta legislación. Este es un foro abiertísimo. Es un parlamento abierto que todos son escuchados. Todos tendremos que enmarcarlo. No es tan sencillo, porque imagínense en materia civil, penal, electoral incluso, tendremos que adecuar varias leyes que ahora en este periodo extraordinario hicimos varias leyes, adecuarlas al marco constitucional ya actualizado y reformado, y que hoy nos toca a nosotros escucharlos, porque a fin de cuentas ellos son los que tienen toda la experiencia y que nosotros tendremos que enmarcarlo en el marco legal para que esté establecido y sobre todo para que ya se regulen por tribunales civiles o por la ley civil marcada, y que hoy les va a dar garantía. Senador Saúl Monreal, es tan importante ese tema. Sí. Me gustaría que lo veamos después de un corte. ¿Cómo no? Vamos a un corte y vamos a regresar con este importantísimo tema del detalle de esta ley y cómo la estamos trabajando. Los esperamos. Quédense con nosotros. Sí, porque este tema es que es la primera vez que se hace una ley metiéndolos a ellos. Sí. Es que ahora por eso es lo complejo, porque además, fíjate, viene lo federal. Claro. Pero luego lo estatal. Amigas y amigos, estamos de regreso en su programa En el Tintero. Estamos charlando con el senador Saúl Monreal Ávila y nos quedamos en un punto toral. ¿Cómo estamos haciendo esta ley? Con la coparticipación se está colegislando con los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes. ¿Cómo lo están haciendo? Estamos primero en foros abiertos con todas las etnias, con todos los que deseen, incluso aunque no necesariamente con académicos, porque tenemos que fortalecer el marco jurídico, adecuarlo primero a una realidad y después a la Constitución, y que esto, qué mejor con la experiencia de catedráticos, con las experiencias de expertos, con la experiencia también de las comunidades indígenas, con todos ellos, y estamos armándolo. No es fácil, porque se tendrá primero que adecuar el marco federal en varias disciplinas, disciplina civil, en mercantil, penal, en fin, y una vez teniendo la federal, se va a adecuar al marco estatal y en algunos casos en el marco municipal, o en la mayoría de los casos. Entonces, no es sencillo, pero lo estamos logrando, estamos haciendo un buen ejercicio, y yo creo que para bien y satisfacción de todos los etnias y comunidades, para todos los pueblos indígenas y descendientes afromexicanos, a mí me da mucho gusto, porque va a ser para bien de ellos. Por fin están ya en ya somos todo un solo todo en México. Ya no tenemos facciones o sectas, sino que ya todos somos México y todos regulados en un mismo entorno. Y decías la parte federal, la parte estatal y la parte municipal, la relación de pueblos y comunidades, que el lugar más próximo es el municipio, y tú, bueno, tienes experiencia de gobierno, etcétera. En esta última parte habrá
que trabajar sobre el tema económico, presupuestario. Por supuesto, es que implica todo, ya incluso en el mercado, cómo va a incursionar sus productos, cómo los vamos a fortalecer, porque antes ni estaban algunos, fíjate, nos hemos dado cuenta que ahora hasta productos artesanales no estaban reconocidos como tales. Y entonces ahora tendremos, hay un trabajo que debe de hacer el gobierno federal a través de la Secretaría de Turismo, a través del Instituto Indígena también, en fin, de todas las dependencias que tengan que ver para fortalecer a todas las comunidades. De nuestra parte estamos en el marco legal, pero falta la otra, la práctica, donde se tendrán que ejecutar políticas públicas en materia de comunidades indígenas y que esto va a ser paulatino. Yo tengo mucha fe en que se va a ir fortaleciendo todo este entramado y sobre todo se va a reflejar en ayuda a todas las etnias y comunidades indígenas. Y decía yo que finalmente tenemos una novedad porque van ustedes a colegislar con quienes saben cómo viven. Entonces esto la realidad, sí, acercarla con el mundo jurídico. Y escuché alguna vez, por ejemplo, decir de unas comunidades indígenas en Hidalgo que por qué queríamos hacerlo todo un código. A veces hay que redactar para reconocer que antes de nosotros, antes de esa cultura eurocentrista, ni siquiera ellos tenían códigos. Sí tenían usos y costumbres, tenían un sistema funcional de organización social, política y jurídica. Entonces ahora poder lograr en estos 12 tomos que hasta ahora llevan, poder lograr capturar esa esencia de la realidad. Lo estamos haciendo y es algo sin precedentes. Se está colegislando exactamente y qué mejor que enriquecernos de su cultura e incluso en algunos casos se está dejando tal cual se regulaban ellos. O sea, lo estamos adecuando al marco normativo, pero de acuerdo a sus costumbres. Es algo muy interesante y sobre todo para nosotros como legisladores es algo muy nuevo porque imagínate, a pesar de que ya tienen muchos años con sus propias costumbres, va a ser algo nuevo en el marco normativo y que es algo que debemos de celebrar, de reconocer y es algo de la apertura, del humanismo de este gobierno, de este movimiento de la Cuarta Transformación que yo celebro, que haya esa apertura. Yo me atrevo a decir, lo afirmo, que esta es una de las reformas estructurales más importantes de los últimos años, sí, y de las cuales no se ha hablado tanto en el terreno político, afortunadamente diría yo, y más en el terreno del trabajo. Y entre otras cosas esto es así porque de pronto vamos a ver en algunos años, espero que pronto, vamos a ver una transformación social, una transformación para la participación política, incluso más congresistas de origen indígena o afrodescendientes. Ahorita lo que vemos en el Senado son mínimo 7 legisladores, senadores con raíces indígenas y que se sienten orgullosos, incluso a veces compañeros de Oaxaca, de Chiapas, de Michoacán, que empiezan sus discursos en su idioma, en su lenguaje. Entonces, eso es algo muy bonito y la verdad hay una diversidad, pluralidad en el Senado que nos permite también conocernos, respetarnos. Y así como eso, tenemos que hacerlo en todo México. Decías tú que vamos a ver cómo se transformarán algunas leyes para adecuarse, por ejemplo, en materia educativa, a la educación bilingüe o trilingüe, para reconocer y rescatar estos idiomas, salud. Sus prácticas que nosotros debemos aprender mucho, sí, más que en algún momento fueron perseguidas. Sí, estas grandes matronas ancestrales, curanderas, curanderos, estas formas de organización de los grandes sabios. Y que ahora, lo que decías tú, no nada más es adecuarla, las costumbres al marco normativo, sino también adecuar un presupuesto, porque eso va a implicar sus clínicas, o sea, va a implicar infraestructura educativa, infraestructura de salud, y todo esto, por eso yo insisto en que apenas se están sentando las bases, y yo espero en unos años, porque no va a ser tan sencillo, pero sí se refleje una calidad de vida de todas las etnias y todas las culturas en México, que estoy seguro que se están sentando
las bases en este momento. ¿Cómo has visto hasta ahora el entusiasmo, la participación de las propias comunidades? ¿Cómo han sido recibidos ellos? ¿Cómo se sienten? Con esta reforma constitucional, fíjate que hubo un momento de desconfianza, porque lo que han hecho es nada más usarlos. Y desafortunadamente a veces en campaña o a veces en gobierno nada más se toman la foto. Los anteriores gobiernos es lo que hacían. Y hoy, es cierto, es una de las más importantes en los últimos años, esta reforma constitucional. Y ellos la vieron como un... vamos a confiar. Y que a partir de ahí, de la reforma constitucional, están en un muy buen ánimo. Ellos sienten que es una gran oportunidad para estar dentro del México que todos queremos. Y a mí me da gusto porque es algo humanista, es algo más allá, pues es lo que nuestra presidenta siempre ha querido que en todos permee este sentido humanista, porque además son mexicanos. Y era un tema pendiente ya de muchos años, que nunca se les reconocía, al contrario, los marginaban, los vapuleaban, todo, y no había caso. Ahora con esta reforma, la verdad es esa reforma constitucional, por eso yo te agradezco que este tema lo toquemos, porque muchos lo ven así como un simple reconocimiento. No, implica muchas cosas. Estos 12 tomos, estas 12 tomos de experiencias de colegislar ayudan bastante a conocer nuestro México. Claro, y nos dará riqueza a todas y a todos los mexicanos, a los mestizos, a todos, a los de origen europeo que conformamos esta gran nación mexicana. Y en efecto tenemos mucho que aprender de ellos. Creo que hemos salido perdiendo todos al marginarlos, como dices, porque tienen mucho que enseñarnos. Y nosotros tenemos mucho que colaborar con ellos en una nación que seamos plenos. Y si se complementan los dos, tanto nosotros, todos, ese México, fíjate, todo esto se da en un marco internacional donde hay una recomposición. Y yo lo he dicho, qué mejor momento, porque si ahorita nosotros estamos fortaleciendo lo interno, con todo lo exterior, qué mejor de fortalecer lo interno, qué mejor de conocer nuestras culturas, qué mejor de fortalecer nuestro mercado interno, nuestro maíz, que es otra reforma, maíz nativo, y que ya prohibimos el transgénico, pero todo esto tenemos que fortalecer, por eso lo estamos haciendo, para fortalecer. ¿Cuántas comunidades indígenas producen un buen maíz, por ejemplo? Pero no los reconocen, hasta se los malpagan. Todo esto va a entrar dentro del mercado y a ellos les va a beneficiar. Por eso es importante todas estas reformas, estudiarlas de fondo y decir cuál es el impacto ya abajo. ¿Qué va a pasar con la comunidad indígena? ¿Cómo se va a beneficiar? ¿Cómo se mantienen muchas comunidades y etnias con la producción de maíz y de temporal? ¿Cómo vamos a hacerle con la agricultura, con la ganadería? Porque ellos también son parte y tenemos que fortalelerlos. Y ahora decíamos al principio, van a poder defender ellos jurídicamente, ya no solo a través de la consulta, que es un gran mecanismo, sino podrán decir este ejido debemos y se van a conservarlo, respetar sus costumbres, los modos de producción que deben sumar a la producción de desarrollo nacional. El maíz, decías, efectivamente, pero ¿cuántos cultivos? No, muchos. ¿Y cuántas formas de producción agrícola y ganadera, de pesca, etcétera, realizan ellos? Y bueno, esto va a fortalecer finalmente a la economía nacional, porque hay una idea en esta ley de crear los grupos identitarios. Por ejemplo, el norte es uno, el centro, Mesoamérica es otro, y el sur, por supuesto. Sí, se tiene que fortalecer, Rogelio. Yo creo que esta reforma permite crear una nueva oportunidad del mercado interno, de fortalecerlo y de conocer también nuevas dinámicas de comercialización, porque tendremos que hacerlo y tendremos que fortalecernos entre nosotros. Hay una gran oportunidad de reorientar el mercado nacional y de fortalecerlo. Entonces, yo creo que con estas reformas constitucionales, la presidenta sabe y tiene esa visión humanista y sobre todo visionaria de Estado,
y que esto va a traer muy buenos dividendos en los próximos meses. Y por supuesto que ellos puedan producir e incluso llevar a cabo no solo la parte primaria, sino secundaria del producto hasta crear centros de producción autárquicos, que es un poco lo que ustedes buscan en esta legislatura. Senador Saúl Monreal Ávila, ha sido un enorme placer charlas, esta claridad con la que nos hace. Tengo más que agradecerte y pedirte un último comentario, si acaso. Bueno, comentarles que seguimos trabajando desde el Senado de la República, mayor esfuerzo, dando debates, estamos trabajando en materia también que se está reflejando ya los resultados, desarrollo económico, telecomunicaciones, todo. Los que nos ven, les pido su confianza y que sigan confiando en la información, que estamos seguros que va a dar muy buenos resultados. Ya está trabajar en pro de todos los mexicanos. Bueno, pues ahí está y te agradezco mucho que hayas estado con Ávila. Y a ustedes, amigos, les espero en una nueva edición de su programa En el Tintero. Muchas gracias.